Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Continuamos hoy con esta saga de ambición y traición en Menudo, tomando en cuenta este contundente consejo que el fotógrafo oficial de Menudo, Río Hernández, le dio al señor Ramón Acevedo. Vela por tu hijo y olvídate de los otros menudos. Pero, ¿por qué le diría tal cosa Río Hernández al señor Acevedo? Si bien es sabido que don Ramón fue uno de los pocos padres que siempre estuvo al pendiente de su hijo Raymond, antes, durante y después de haber estado en el grupo, su instinto protector lo llevó en más de una ocasión a intentar abogar y cuidar a los demás miembros también. Pero al parecer, este esfuerzo fue poco reconocido y encima le trajo varios problemas. Fue con el paso del tiempo que él mismo se daría cuenta de lo estéril que era su lucha de ver por los demás e intentar unificar a los otros padres de familia. Río Hernández le explicó que cada padre solo veía por su propio hijo, no por los demás, y que, si para conseguir ese objetivo debían hundirlo a él o a Raymond, sin dudarlo lo harían. Esta gente se alimenta de esto y lo utilizan a su favor, le dejó más que en claro el prestigiado fotógrafo al señor Acevedo. Y así lo confirmaron Raymond y su padre cuando abandonaron la casa del señor Sergio González una vez que se enteraron que Robbie y Charlie se habían vendido con Edgardo, traicionando el acuerdo de plantearle las exigencias de los integrantes con el propósito de mejorar su calidad de vida mientras eran parte de Menudo, y cuando también se dieron cuenta que la madre de Ricky Martin y los padres de Sergio llegaron a acuerdos personales con el manager. Como recordarán, en el video anterior, Raymond enojado le pidió a su padre dirigirse a la mansión de la Loma para hablar con Edgardo. En el trayecto, el adolescente iba llorando de rabia, se sentía humillado y defraudado por sus compañeros. Una y otra vez repetía: «Yo di mi palabra, papi, y no la voy a romper, aunque ellos se hayan vendido». A pesar de ser muy jovencito, Raymond sabía que las exigencias que le plantearían Edgardo por el bien de todos y por el bien de Menudo no podían ser solucionadas con dinero ni con falsas promesas que el manager les había hecho a los demás en acuerdos individuales. Como buen padre, don Ramón le preguntó a su hijo si deseaba abandonar el conjunto, pero Raymond se negó porque no le quería dar la satisfacción a Edgardo, pues eso es lo que él quería. Una vez más, tal como lo había dicho Ricky Martin y como Raymond también así lo pensaba, Edgardo se había salido con la suya. «Nos ganó», dijo Ray llorando y lleno de impotencia. Cuando llegaron a la mansión de la Loma, por 4 horas estuvo Raymond hablando con Edgardo sentados al lado de la piscina. Como era de esperarse, y tal como lo había hecho con los demás, le hizo una promesa tras otra, ofreciéndole el estrellato e infinidad de cosas que estaba más que claro no tenía la menor intención de cumplir. Solo lo hacía para apagar el incendio dentro de su empresa y evitar que los chicos se amotinaran. La inteligencia de Raymond no le permitió creer absolutamente ninguna de sus palabras, pero lo que sí cambió a partir de ese día fue la forma en que el adolescente veía a Edgardo. Se le había caído su ídolo del pedestal en que lo tenía, y a partir de entonces solo se dedicó a cumplir con sus compromisos en Menudo, pero ya no sentía ningún respeto por Díaz, evitando incluso socializar con él. Cuando se llevaron a cabo las presentaciones en Bellas Artes de Puerto Rico, se les otorgaron unas placas de reconocimiento tanto a Menudo como a su manager. Aquí quedó evidenciada una vez más la traición, pues luego de haber amenazado a Edgardo con que al volver a Puerto Rico convocaría una rueda de prensa para decirles a todos lo que había ocurrido en San Remo, Italia y en otras partes del mundo, Robbie dio un cambiazo de actitud que hizo que Raymond lo viera por primera vez con mucha amargura. ¿Qué le prometió Edgardo o qué le dio a cambio? No se sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí sorprendió fue que de buenas a primeras Robbie expresara con entusiasmo: «¡Nuestro papá!», al tiempo en que Edgardo subió al escenario para recoger su reconocimiento e incluso se acercó y le dio un gran abrazo. Los demás integrantes se voltearon de espalda y prefirieron mirar hacia el público. Estas manifestaciones de supuesto afecto, aunque generaban confusión, no maquillaban del todo la difícil situación que se vivía hacia el interior de Menudo, donde aún existían muchos problemas, y bastante serios, por cierto. Muy lejos habían quedado los días en que Raymond admiraba a Robbie no solo como artista, sino también como persona. No reconocía a ese Robbie que estaba en ese preciso momento sobre el escenario, a aquel Robbie amable y sincero que le dio la bienvenida a Menudo en la mansión de la Loma.
ni al Robbie valiente e íntegro que antes se había enfrentado incluso a golpes a Edgardo Díaz cuando éste se quiso aprovechar de Ricky Martin. Como era de esperarse, la relación entre los muchachos también cambió mucho a partir de estos acontecimientos. Ellos se distanciaron entre sí y de igual forma tomaron distancia de Edgardo. Y por si estaban con el pendiente, una vez hecho todo este teatro de despedir al ingeniero de sonido y a Edwin Fonseca bajo cargos de supuesta traición contra el Lord de la Loma, y que les platiqué en el video anterior, bastó con que se presentara la oportunidad de grabar un programa de televisión llamado La Tierra de Menudo para que Edgardo recontratara a Edwin Fonseca como camarógrafo y al oscuro personaje de Papotito como su ayudante. Sí, estamos hablando de Osvaldo Rivera, conocido como Papotito, quien supuestamente le había robado la cinta a Edwin mientras éste estaba borracho, y ahora los dos trabajarían de la mano para la realización de este especial televisivo. ¿Sospechoso? Sí, demasiado, pues queda la duda de si los despidos fueron planeados con la única intención de sembrar miedo en la familia Menudo, y en cuanto se calmaron las aguas, Fonseca recuperó su empleo. Otra prueba de que Charlie y Robbie se habían vendido a Edgardo Díaz fue que, al terminar de realizar este programa, se obsequió a cada uno de los mayores un auto Isuzu Jeep Samurai, mismo que había obtenido Edgardo para la grabación del programa a través de un intercambio con una agencia de autos. Por otro lado, Edgardo, ante la actitud fría y hostil de Raymond, quien ya no lo saludaba, ni le hablaba y ni siquiera lo miraba, el manager optó por decirle a don Ramón que prefería que su hijo se saliera del grupo, ya que no quería tener a un chico que lo ignorara. Edgardo le comentó que Raymond y él habían llegado a unos arreglos que estaba dispuesto a cumplirle, pero el jovencito no le quería dar el gusto de renunciar, y a pesar de sentirse dolido por la traición de sus compañeros, quienes se habían vendido de diferentes maneras, prefirió seguirles la corriente, adoptando una actitud hipócrita, concretándose únicamente a desempeñar lo mejor posible su trabajo, sin esperar regalos de ningún tipo a cambio. Y es que, si estando dentro del grupo no les cumplía las promesas que les hacía o les daba muchas largas, saliendo de éste, Edgardo menos cumpliría su palabra. Una prueba de esto es lo que le ocurrió a Robbie, pues por esta época se supo que había comprado una casa en Guaynabo, Puerto Rico, e incluso hizo un open house, a donde, por cierto, no invitó a Raymond ni a Ricky Martin, dando fe del enfriamiento de las relaciones entre ellos. Antes de que los chicos viajaran a Argentina para grabar la telenovela Por Siempre Amigos, Raymond notó que Robbie y su padre, Norberto Rosa, estaban teniendo muchas reuniones con Edgardo Díaz en la mansión de la Loma. Al parecer, el motivo era porque a Robbie le habían prometido muchas cosas, pero le estaban dando largas al asunto. Por otro lado, Mara Croato, hija del cantante Tony Croato, viajaría a Argentina con Menudo para hacer la telenovela. Mara y Charlie habían sido ligados sentimentalmente, pero al parecer esa bonita relación estaba bajo el ojo de Edgardo, quien aún le seguía guardando mucho rencor a Charlie por el incidente de Italia que ya les conté. De acuerdo al señor Acevedo, Edgardo habría hecho comentarios muy desagradables respecto a Charlie, a quien consideraba un necio que no era lo suficientemente hombre ni tenía los recursos económicos para mantener a una mujer como Mara Croato. En una reunión que hubo en la casa de Pepo Pereira, un nuevo empleado de Padosa en ese tiempo, Mara y Edgardo hicieron acto de presencia juntos e incluso se rumoró que eran novios. Como era de esperarse, los ahí presentes se sorprendieron, menos Charlie, quien ya veía venir esta revancha de parte de Díaz y comenzó por quitarle a la bella joven. Masó no perdió la oportunidad para burlarse de la supuesta relación y habría expresado que a él no le preocupaba porque Edgardo no sabría qué hacer con una mujer como Croato, ventilando las preferencias del manager. En lo concerniente a la chica, que nada tenía que ver con los pleitos entre Díaz y Masó, Charlie sintió pena por ella, aunque lo tomó como el precio que él debía pagar por su ambición. Ese rencor de Edgardo también se notó en la despedida de Charlie en Puerto Rico, la cual no tuvo el brillo que se merecía uno de los miembros que más tiempo permaneció en el grupo, además de haber sido un excelente elemento para Menudo por 5 años. Aunado a esto, Edgardo tuvo todavía la desfachatez de decirle a los Acevedo que acababan de salir de una manzana podrida y que ya solo les faltaba otra, refiriéndose a Robbie, quien, a pesar de que no se le estaban cumpliendo todas sus demandas, finalmente aceptó grabar la telenovela Por Siempre Amigos,
pero no sin antes hacerles fuertes advertencias a Padosa. Tales amenazas a Edgardo no le importaron. Reiteraba que él no se dejaba chantajear por nadie, y menos por alguien como Robbie, quien, al parecer, le estaba exigiendo mayor pago por sus servicios en el grupo. Pero como recordarán, el episodio de Sanremo, Italia, terminó resolviéndose justamente con chantajes por la ambición de Robbie y Charlie, pero no contaron con el profundo odio y sed de venganza que Edgardo le seguía guardando. En el círculo de Menudo se decía que tiempo atrás estas represalias fueron aplicadas también a René Farright, Johnny Lozada e incluso a Miguel Cancel, a quien le echó a perder varias oportunidades en el medio artístico. De acuerdo a Raymond, Edgardo le había dicho a Edwin Fonseca que ningún Menudo había podido hacer nada fuera de Menudo porque a él no le daba la gana. Edgardo los traicionaba cerrándoles cuanta puerta tuviera que cerrar con tal de comprobar su teoría de que los chicos de Menudo eran nada sin él. Yo no sé qué poder mágico tiene, pero con una llamada le arruina la vida a cualquiera, decía Raymond, quien al igual que René, Johnny y Miguel, también fue víctima de esa venganza cuando al salir de Menudo Edgardo les decía a los empresarios que le faltaban tablas o que no sabía cantar. Pero con lo que no contó Edgardo fue con que Robbie no era como los otros chicos, quienes, aunque también eran talentosos, no pudieron confrontar a Díaz. Robbie no solo tenía talento de sobra, sino que además era un chico muy inteligente y con una ambición que supo manejar muy bien y en su debido momento. Una vez que pasaron la Navidad de 1986 en Puerto Rico, debieron regresar a Argentina para continuar con la grabación de la telenovela por varios meses más. Fue en este tiempo que se presentó el episodio en que los dejaron a la deriva en el país sudamericano y que el señor Acevedo tuvo que viajar para llevarles comida y dinero. Todo esto se los conté ya en el video, casi mueren al estar en Menudo. Tal vez por el hecho de estar los chicos lejos de sus familias, encerrados en la habitación del hotel, ya que no los sacaban más que para grabar la telenovela, pasando por prolongados tiempos de ocio que les acentuaron varias adicciones, tal como lo reveló Raymond en el documental Menudo Forever Young, hizo que nuevamente la amistad resurgiera, tomando Raymond a Robbie otra vez como ejemplo y volviéndose muy cercanos. Esta situación ayudó para que Robbie entrara en confianza y le confesara al señor Acevedo que iba a renunciar a Menudo. Le contó que le había pedido a Edgardo la cantidad de $20,000 mensuales y el 20% de las regalías de toda la mercancía donde apareciera su imagen o su nombre. Robbie estaba consciente que Díaz jamás accedería a tal presión, pero en realidad lo que Rosa buscaba era ya irse del grupo. Por eso le puso en esa encrucijada, o le pagaba o no continuaría con las giras que ya estaban programadas. Ya está bien que todo sea para él y nada para nosotros, le había dicho Robbie a don Ramón, a quien de paso le agradeció haberles llevado comida y cocinarles, cuando Edgardo simplemente los dejó en Argentina sin dinero para los alimentos. Robbie le contó también que su padre seguía negociando con doña Panchi por lo de la propiedad que le habían prometido y que seguían dándole largas, con la clara intención de no cumplirle. Luego de terminar con las grabaciones en Argentina, Menudo viajó a Brasil para los conciertos programados y fue en plena gira en Río de Janeiro donde precisamente don Norberto y Robbie le dieron la estocada final a Edgardo, a quien tomaron por sorpresa y simplemente se retiraron para siempre de Menudo. Edgardo creyó que al igual que otros Menudos, Robbie no cumpliría sus amenazas, pero esta vez se equivocó y lo subestimó. En la bioserie Súbete a mi moto ponen al personaje de Edgardo diciéndole a los chicos que Robbie renunció, que no estaba contento y que ahí no hay nadie obligado, que nadie es imprescindible. El problema lo soluciona trayendo de vuelta a Charlie Massot para que lo reemplace. Y pensar que, al principio, Robbie, teniendo en contra su edad, 14 años en ese entonces cuando quería entrar a Menudo, le rogó a Edgardo que lo metiera al grupo, aunque no le pagara, y al final fue precisamente la falta de pago el factor que lo hizo renunciar al conjunto. En la misma bioserie, Súbete a mi moto, Joselo y Edgardo admiten que Robbie es un talento, un diamante, pero que se la pasaba quejándose por dinero. Pero ahí no paró todo. Edgardo seguía muy nervioso porque Robbie había convocado a una rueda de prensa un jueves y Menudo tenía presentaciones en Bellas Artes el fin de semana inmediato. De buenas a primeras, pese al enojo de la prensa, Robbie canceló su cita con los medios de comunicación y el sábado por la noche salió en un programa de televisión
muy afectuoso con su ex-manager, a quien incluso abrazó frente a las cámaras y hasta cantó dos temas que aparecieron en pantalla con los debidos créditos que decían canciones cortesía de Padosa América. ¿Qué hizo Edgardo para doblegar a Robbie y este aceptar aparecer en pantalla en un acto que los demás padres tomaron como una humillación? ¿Consiguió Robbie todo lo que le habían prometido o Edgardo le volteó la jugada y no le quedó de otra más que aceptar los términos de Díaz? Cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Los veo pronto con la tercera y última parte de La ambición y traición en Menudo, donde descubriremos a algunos soplones.